Dios te bendiga, amado. Este es vuestro hermano Alexis Delgado, evangelista del Señor, de tu ministerio, Palabra de Fuego. Y en esta hermosa tarde del Señor, gloria al Señor, venimos a traerte una nueva edición en tu canal, un nuevo estudio bíblico, amado, muy importante, de grande peso para tu vida espiritual. Gloria al Señor, y queremos hablarte del tema de hoy, es la teología. Muchos hablan de la teología, amado, y la teología en este tiempo se ha convertido básicamente en la base de los ministerios en este tiempo, de los concilios, que son de los hombres. ¿Por qué de los hombres? Amado, la sabiduría, dice la Biblia en Santiago, que proviene de lo alto. Y los llamamientos, amado, al ministerio provienen y vienen por el Espíritu. No vienen por los hombres, sino por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y los llamamientos, amados, se originan en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la sabiduría la da Dios, amado, a través de su Santo Espíritu. Sabemos que la iglesia primitiva fue nacida, aleluya, y edificada y promovida a través de la unción del Espíritu Santo. La iglesia fue y se movió y nació bajo la unción del Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, la iglesia comenzó a funcionar, comenzó a ser efectiva desde el momento que fue investida de poder, amado. Y a muchos creyentes en este tiempo y a muchos concilios en este tiempo se les ha olvidado que la iglesia, amado, funciona a través de la unción del Espíritu Santo. Todo es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, amado, no somos nada ni nadie en esta tierra. Alabado sea el Señor. Y amado, queremos hablar de la teología. La teología hoy en día ha venido a tomar el puesto de la sabiduría de Dios. Ha venido a tomar el puesto inclusive hasta del mismo Espíritu Santo, amado, porque han sustituido la dirección y la guianza del Espíritu y han sustituido la sabiduría que viene por el Espíritu Santo por la hermenéutica, amado, y por otras ciencias de la teología supuestamente divina, amado. Amado, la teología es una ciencia humana, no creada por Dios. La teología no es establecida por Dios. La teología no es fundada ni creada por la Biblia o por Dios en ningún momento, amado. Esto es una ciencia creada por los hombres y fue creada por los griegos, por los filósofos griegos, los cuales son Platón, Aristóteles. Fueron los primeros en mencionar la teología. Y la teología en Grecia era el estudio de los dioses paganos, amado. Y la palabra teología procede de la palabra teo, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Y de ahí que sale, amado, la palabra teología. Fue fundada y fue creada esta ciencia humana en el siglo III. En el siglo III después de Cristo. Amado, la Biblia registra muy claramente que Jesús en ningún momento estudió en una escuela teológica. Amado, y registra muy claramente la Biblia también que ninguno de los apóstoles tampoco estudió en ninguna escuela teológica. Y la Biblia dice muy claramente que Jesús no tenía letras. No tenía letras, amado. Y ninguno de sus discípulos tampoco tenía letras. La mayoría de sus discípulos eran gente sin letra, eran gente del vulgo, gente pobre que, amado, apenas sabían leer y escribir, que no tenían, amado, ningún tipo de estudio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora explíqueme usted cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, fue fundada, amado, y corrió y evangelizó el mundo entero sin un diploma teológico. Alabado sea el nombre de Jesús. Y gente que no tenían letra y que no tenían conocimiento, ni eran doctores de la ley en aquel tiempo. Alabado sea Dios. Explíqueme cómo funcionó la iglesia y cómo fue tan exitosa. Porque, amado, le voy a decir la respuesta en este momento, en esta tarde. La respuesta viene, amado, de la unción del Espíritu Santo. Del día de Pentecostés, cuando la iglesia fue impactada, llena del poder de Dios, llena de la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a la iglesia: permaneced en Jerusalén hasta que vosotros seáis investidos de poder y seáis llenos del Espíritu Santo, y no te muevas de Jerusalén.
Porque entonces después que tú seas investido de poder y usted haya recibido la promesa del Padre, entonces vosotros me seréis testigos. O sea, amado, que la clave para ser un testigo del Evangelio, para ser un testigo de Jesucristo, para ser un testigo de esta palabra, alabado sea el nombre de Jesús, no es tener un diploma teológico, no es haber estudiado en una universidad teológica, no es haberte hecho convertido en un doctor de la teología, sino estar lleno del Espíritu Santo. Amado, la Biblia dice muy claramente que la sabiduría viene de arriba, la sabiduría divina viene de arriba, de lo alto, amado, a través de la luz del Espíritu Santo. Y no es, amados, que estamos en contra del estudio sistemático de la Escritura o que sea un pecado estudiar en una escuela teológica. No estamos diciendo eso, amados. Simplemente estamos recalcando y estamos diciendo y queremos decirte de dónde proviene la teología. Porque la teología hoy en día, amado, la mayoría de la confusión que tiene hoy en día la iglesia viene por culpa de la teología humana, de la ciencia de la teología humana. Alabado Dios, que está trayendo muchos conceptos raros y equivocados, amado. Y hoy en día, aleluya, el diablo lo que ha hecho es complicar la doctrina, trayendo un montón de vientos de doctrina y un montón de pensamientos diferentes. Y eso es lo que la teología de hoy está haciendo, amado. Está confundiendo al pueblo porque trae diferentes tipos de posiciones en cuanto a la doctrina. Alabado sea Dios, y ya no hay un solo pensamiento, ya no hay una sola doctrina, amado, sino que hay un montón de vientos de doctrina y un montón de idealismos, amado. Alabado sea el nombre de Jesús, de diferentes puntos de vista en cuanto a las escrituras, y eso trae confusión al pueblo. La teología es la que tiene confundido al pueblo. No es la palabra de Dios, sino la teología humana. La ciencia creada por los griegos en el siglo III, en el año 379 después de Cristo. Pues, amado, la teología fue creada, como le mencioné anteriormente, por Platón, que fue el primer filósofo que habló de la palabra teología. Y la palabra teología es el estudio de los dioses paganos. No se origina en la Biblia, no es una ciencia divina como muchos concilios dicen y como muchos teólogos dicen. Amado, hoy en día los concilios le han dado más importancia a un diploma teológico. Hoy en día muchos concilios, muchos pastores no le permiten ejercer a muchos hombres y mujeres de Dios que tienen el llamado simplemente porque no tienen, amado, un estudio teológico o un diploma teológico para ejercer un ministerio dentro de la iglesia o dentro de los concilios hoy en día, amado. Y eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Esos son dogmas de hombre, esos son requisitos de hombre. Aquí lo importante, amado, es el llamado que viene por el Espíritu y que usted esté lleno del Espíritu Santo y usted esté lleno del conocimiento de la Escritura. Amado, para usted estar lleno del conocimiento de la Escritura, a usted no le hace falta la teología, ni le hace falta estudios teológicos. Aquí simplemente lo importante es que usted se meta a estudiar la Escritura, que usted haga la tarea de estudiar las Escrituras por usted mismo, a la luz del Espíritu Santo, y usted memorice esta palabra, y usted se la meta en el Espíritu, amado. Alabado sea el nombre del Señor, y usted busque y escudriñe la Escritura. La Biblia dice, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el Señor. Y amado, y queremos comenzar este estudio un poquito extenso. Alabado sea el nombre del Señor. Lógicamente, busque su Biblia. Gloria al Señor. Vamos a estar citando versículos y vamos a estar, amado, buscando las referencias de este estudio. Gloria al Señor. Así que busque papel, busque lápiz, busque su Biblia y comience a anotar los versículos bíblicos y comience a anotar estos puntos. Alabado sea el nombre de Jesús, que vamos a traer en esta hermosa tarde para aclarar, amado, de dónde procede la teología, si es una ciencia divina o no es una ciencia divina. Hay muchos enredados con este tema, amado. Hay muchos enredados dentro de la teología y están hoy día confusos, y inclusive muchos han caído en la apostasía. Muchos, alabado Dios, están escuchando, amado, doctrinas de demonios que están desviando el oído de la verdad gracias a la teología, amado, a la ciencia humana de la teología. Alabado Dios. Jesús nunca
estudió teología. Sus apóstoles nunca estudiaron teología. Ninguno de ellos nunca fue a una escuela teológica. Y en ese tiempo habían escuelas teológicas. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, la teología es una ciencia que trata del estudio de los dioses. ¿Qué dioses? El Dios del cielo se origina en el estudio de los dioses paganos. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, la palabra teos significa Dios y la palabra logos significa estudio. Amado, esta palabra no proviene de la Biblia, es una composición creada por un hombre, como le expliqué anteriormente, por Platón y por Aristóteles, en el siglo III después de Cristo. Es una ciencia creada por los paganos, por los griegos, alabado Dios, para ellos estudiar sus dioses, para ellos, aleluya, filosofar sobre la idolatría que ellos tenían con sus dioses paganos. De ahí procede la tan famosa hoy en día teología, a los cuales hoy tantos concilios, tantos pastores, tanto evangelistas y tantos maestros le están dando importancia de una manera tan sobrenatural, amado, que inclusive no dejan a muchos maestros, aleluya, por el Espíritu dar clases en las congregaciones si no tienen una escuela teológica o no tienen un diploma teológico. Están errados, amado. Hay muchos concilios que no quieren nombrar a pastores y evangelistas al ministerio simplemente porque no tienen un estudio teológico. Y amado, eso no es Biblia, eso no está en las Escrituras, es una mentira del diablo y eso es, amado, humanizando a la iglesia. Porque ninguno de los apóstoles, inclusive Jesús mismo, no tenía letra. Alabado sea el nombre del Señor. Eran gente del vulgo, eran gente pobre, pero estaban llenos del Espíritu Santo y estaban llenos de la sabiduría que viene de arriba, de lo alto, como dice Santiago. Más adelante vamos a estar leyendo ese pasaje para que usted vea de dónde procede la sabiduría de Dios, que procede de arriba del cielo y por el Espíritu, y no de una escuela teológica y no de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, el origen de la teología es de origen pagano. Gloria al Señor. Oiga, de la filosofía. Creado por Platón en Grecia en el año 379 a.C., viene del verbo teólogo, discurso sobre los dioses. Eso significa la palabra teólogo. Un teólogo, según la procedencia, alabado sea el nombre del Señor, y las raíces de esta ciencia humana, significa una persona que filosofa o que habla, alabado sea el nombre de Jesús, sobre los dioses paganos, sobre los dioses, no sobre el Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. El mito que existía en Grecia era el siguiente, amado. Ellos decían que aparecían dioses, diferentes tipos de dioses, sobre los palcos de los teatros griegos donde ellos filosofaban. O sea, amado, que ellos aparentemente tuvieron una visión o tenían, amado, un espejismo o un pensamiento extraño de que ellos veían sobre los palcos, sobre los asientos de los estadios griegos donde se reunían a filosofar. Allí sobre aquellos palcos ellos veían y tenían visiones de sus dioses falsos, y ahí entonces comienza la leyenda, alabado sea el nombre del Señor, de que había que filosofar y había que hablar de los dioses falsos que ellos tenían en Grecia. Y ahí surge lo que se llama y se conocía como un teólogo, que era la persona que filosofaba y exponía y hablaba sobre estos dioses falsos que aparecían sobre las gradas o sobre los palcos de los teatros griegos, amado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es un teólogo? Una persona que da un discurso sobre los dioses paganos, que es lo que estamos hablando. Y esto era en Grecia. O sea, era un poeta o un filósofo. Alabado sea el nombre del Señor. Según los griegos y los filósofos en la historia. Estamos hablando según Grecia y según la historia de esta ciencia humana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, amado. Mire, y tenemos muchas religiones que creen en este mismo concepto, para que usted vea de dónde salen los conceptos, de dónde salen las falsas doctrinas. Amado,
Muchas religiones tienen este mismo concepto, esta misma ideología, este mismo pensamiento. El budismo, el hinduismo, el budismo es una rama y el hinduismo es una rama que tiene que ver con la metafísica y con el estudio del ser humano. En otras palabras, Aristóteles, que fue uno de los fundadores de la teología, creía en la superación humana y creía en que no hacía falta un Dios supremo o un Dios divino que te ayudase o te redimiese, sino que ellos creían en la autosuperación a través de la meditación, a través de un montón de cosas falsas y de liturgias falsas dentro, amado, de lo que es la metafísica. Y ahí entra lo que es la yoga, ahí entra lo que es, alabado sea el nombre del Señor, el budismo, aleluya, ahí entra lo que es el hinduismo. Sabemos que estos son religiones que son politeístas, que creen en muchos dioses y adoran muchas diferentes divinidades, igual que el santerismo, igual que la brujería y la hechicería. También adoran muchísimos dioses diferentes y falsos con diferentes nombres. Alabado sea el nombre del Señor, disfrazados detrás de nombres bíblicos o nombres de diferentes hombres de Dios y profetas de la Biblia. Alabado Dios, y eso lo hizo el catolicismo romano, disfrazó estos dioses falsos, aleluya, con nombres de santos que están en las escrituras. Ellos les cambiaron los nombres, alabado Dios, para poder disfrazar a estos dioses falsos y paganos. Y eso es lo que ha hecho la institución católica romana desde el principio, es convertir y traer todos los dioses falsos, traer el paganismo y convertirlo supuestamente el cristianismo, cambiándole los nombres. Alabado sea Dios, pero básicamente son las mismas doctrinas que se practicaban en la antigüedad de idolatría, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y eso es lo que creía Aristóteles, que es uno de los fundadores de la teología. Alabado sea el nombre del Señor. En el siglo III, el emperador Constantino, que hemos mencionado muchas veces, amado, junto con el concilio de Nicea, en el año 325, introducen por primera vez supuestamente la teología supuestamente cristiana. O sea, ellos cogen la ciencia humana de la teología, de la idolatría, que viene de los griegos, el estudio de los dioses paganos, y ellos supuestamente lo adoptan y lo introducen dentro del cristianismo y crean supuestamente la teología cristiana. Y entonces, amado, todas estas ciencias de interpretación de la Biblia, todas estas ciencias y todas estas hermenéuticas y un número de ciencias más dentro de la teología, ellos las traen y las adoptan dentro del catolicismo romano y crean, como siempre, del paganismo, crean una doctrina. Y estas personas, en el siglo III, este emperador Constantino crea la institución católica romana y traen los dioses que tenían el paganismo, los traen al cristianismo bajo una supuesta conversión de este emperador romano que supuestamente se convirtió al evangelio. Mentira del diablo. Estas son estrategias de Satanás, amado, para confundir, para adulterar el evangelio puro que viene desde el principio, desde el día de Pentecostés. Sabemos que la iglesia primitiva es la verdadera iglesia. Sabemos que la iglesia fundada bajo la unción del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que fue que cayó la unción del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como señal, amado, aleluya, de que habían recibido la promesa del Padre. Alabado sea Dios. Ese fue el día del nacimiento de la verdadera iglesia del Señor. Pero luego este emperador romano en el siglo III, supuestamente bajo una visión que tuvo, supuestamente se convierte al cristianismo y empieza a traer todos estos dioses falsos, todas estas ciencias idolátricas y falsas, y las trae y las adopta y hace lo que se llama, amado, una mogolla espiritual, que es lo que se conoce también como el ecumenismo. Alabado sea el nombre del Señor, y comienza a mezclar todo lo pagano junto con lo cristiano y hace una melcocha espiritual
para complacer a todo el mundo y que todo el mundo esté contento. Y los que adoraban los dioses de Grecia, pues viniesen y se sintieran cómodos adorando todavía sus dioses falsos con nombres cristianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Igualmente los dioses romanos también se adoptaron y se metieron dentro del catolicismo romano bajo una liturgia espiritual y le cambiaron los nombres originales de sus dioses paganos, se los cambiaron por nombres cristianos, amados, por nombres bíblicos. Alabado Dios. Y de ahí que sale, amado, el catolicismo romano en el siglo III. Y junto con el catolicismo romano, pues nace también lo que es la teología cristiana, entre comillas. Alabado sea el nombre de Jesús, que la adoptan de los griegos y la traen al catolicismo romano. Y eso fue en el siglo III. Alabado sea el nombre de Jesús, junto con el concilio de Nicea en el año 325. Ahí es que ellos introducen el concepto de la teología cristiana como un grupo de intelectuales, amados. Se reunieron un grupo de intelectuales y de filósofos en ese tiempo y crearon la famosa teología. Alabado sea el nombre del Señor. Y amado, ¿cuáles fueron las primeras escuelas teológicas en el tiempo de Cristo? Alabado sea el nombre del Señor, porque vamos a remontarnos al tiempo de Cristo. Porque lo que queremos es enseñarle a usted, amado, que en ningún momento ni Jesús estudió una escuela teológica, ni tampoco sus apóstoles tampoco estudiaron en ninguna escuela teológica. Y existían en ese tiempo muchísimas escuelas teológicas. Pero vamos a mencionar las dos escuelas más importantes en ese tiempo, que era Bet Hillel. Bet Hillel era una de las escuelas teológicas más importantes. Y estas dos escuelas surgieron después de la destrucción del templo en el siglo, en el año 70, gloria al Señor. En el año 70 fue la destrucción del templo, como usted conoce. Y después de la destrucción del templo, estas dos escuelas eran las dos más importantes en ese tiempo. Antes de la destrucción del templo, había muchísimas otras escuelas, pero por todo lo que ocurrió en este año 70, que fue un cumplimiento profético, ¿ves? Que está registrado en Mateo capítulo 24, luego de eso, pues entonces comienzan estas dos escuelas que eran las más importantes. Habían dos diferentes doctrinas. Había una doctrina que era mucho más fuerte y había una doctrina que era mucho más liviana, mucho más light. ¿Ves? Y estas dos escuelas, pues, estaban dirigidas por diferentes maestros. Y tenemos la escuela Bet Hillel, y tenemos la escuela Bet Shammai. La Bet Shammai fue fundada en el año 50 antes de Cristo, que tiene mucho más antigüedad. Y tenemos la Hillel, que fue en el año 70 después de Cristo. Y esta Hillel era una doctrina que era más liviana, era liberal. Pero la doctrina Shammai era estricta y era bien fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Su enseñanza era la ley judía y la tradición rabínica, la Mishnah. ¿Ok? Esto es lo que estas escuelas enseñaban. Enseñaban las tradiciones, que eso era el problema de los fariseos, que ellos ponían las tradiciones de sus padres primero por encima de la ley de Moisés y de la Torá. Ponían primero, amado, todas esas tradiciones de hombre y todas esas tradiciones de sus padres antes que la palabra de Dios. Y es exactamente lo que está pasando en este tiempo, amado. Alabado sea el nombre del Señor, que muchas personas ponen primero las tradiciones de los hombres y ponen primero la teología por encima de la palabra de Dios y de la doctrina establecida desde el principio por la iglesia primitiva. Y ese es el problema de la teología, amado, como le estaba diciendo. Aleluya, que trae muchos conceptos confusos. No te da una respuesta absoluta de la verdad, sino que te pone supuestamente todos los puntos de vista bíblicos que existen del tema que sea. Y entonces lo que te trae son muchas opciones abiertas que tú no sabes cuál escoger. Y por eso es que la teología confunde tanto al pueblo, amado. No aclara, alabado sea el nombre del Señor. En realidad no aclara nada de la palabra, sino que lo que hace es confundirte, amado. Y regularmente la mayoría de los teólogos, gloria al nombre del Señor, los que estudian teología, se desvían de la verdad de las Escrituras. Se desvían, amado. ¿Por qué? Porque reciben un montón de ideologías diferentes, ideologías de pensamiento
de interpretaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y la teología no lleva como que a ningún lado. Lleva a todos sitios, pero no lleva a ningún lado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los apóstoles y la primera iglesia fundada tenía una sola doctrina. Tenía un solo pensamiento. Tenía una sola fe. Tenía un solo espíritu. Tenía un solo bautismo. Una sola doctrina. Una sola creencia, amado. Que ellos tenían en común todas las cosas, dice la Biblia. Pero la teología no te lleva a eso. La teología te lleva a diferentes opiniones, a diferentes ideologías, a diferentes interpretaciones, y lo que trae es confusión a la iglesia, amado. La teología es una ciencia creada por el hombre, no es una ciencia divina, amado. Y respetamos, gloria al Señor, a todos aquellos que han estudiado, ¿verdad? Le respetamos que su diploma, pero simplemente es un diploma humano dado por un hombre. La verdadera sabiduría viene de arriba, amado, de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira, amado, en Alejandría, en el siglo 100, en el año 180 después de Cristo, Clemente de Alejandría enseñó la genosis cristiana. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, y era el obispo en aquel tiempo. Y él tuvo los primeros alumnos de la teología cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue en el año 215 después de Cristo. Comenzó la teología supuestamente cristiana. Pero no era una teología cristiana. Era una teología católica romana. Venía del catolicismo romano. Y yo quiero hacer lectura de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús como base bíblica, amado, de este estudio. Y vamos a buscar Santiago. Alabado sea el nombre de Jesús, capítulo 3, versículo. Alabado sea el nombre de Jesús, del 13 al 18. Y mire cómo dice la palabra del Señor para que usted vea, amado, de dónde proviene la sabiduría de Dios. No proviene de una universidad teológica, no proviene de un diploma teológico, no proviene de una enseñanza humana o de una ciencia humana, ni tampoco viene de la hermenéutica, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos han cambiado, aleluya, la interpretación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo por la hermenéutica. Han quitado el Espíritu Santo de la iglesia, le han dado más importancia a la hermenéutica en este tiempo que a la revelación que viene por el Espíritu, porque la Biblia dice que la misma unción que está en vosotros, ella os enseñará todas las cosas, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción que está en vosotros, ella os enseñará todas las cosas, y según ella os enseñare, permaneced en él, dice la Escritura. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Santiago capítulo 3 y versículo del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Usted escuchó? O sea que hay una sabiduría que desciende de lo alto y hay una sabiduría de hombre, amado, aquí en la tierra. Y las escuelas teológicas te podrán dar la sabiduría humana, pero no te van a dar la sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que tenía Jesús, que tenía sus apóstoles y que tenía la primera iglesia, alabado sea Dios, primitiva, era la sabiduría que venía de lo alto a través del Espíritu, amado. Y mire cómo dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escucha ahora el versículo 17, que es el versículo clave, amado. Alabado Dios, ¿de dónde proviene la sabiduría de Dios? El verdadero conocimiento de la Escritura. Aleluya, viene, amado, porque Dios te abre el entendimiento a través del Espíritu Santo y tú puedes entender la palabra. Y mire cómo dice: pero la sabiduría es de lo alto. Alabado sea Dios. Es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, usted tiene bien claro que la sabiduría verdadera es la que viene de arriba del Padre. Mira, dice la Biblia que cuando Jesús caminaba con sus discípulos, dice la Escritura, cuenta la palabra, que Jesús les abría las Escrituras y ellos no podían entender la palabra que Jesús les abría en las Escrituras. Y dice la Biblia que Jesús le tuvo que abrir el entendimiento a los discípulos para que pudiesen entender las Escrituras. Y amado, ¿qué significa esto? Si Dios no te abre el entendimiento a través del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, amado, usted no podrá entender la Escritura, usted no podrá tener la verdadera sabiduría de Dios, la sabiduría que cuenta, la sabiduría que a Dios le interesa. Es la sabiduría que viene de Él, que viene de lo alto. No es una sabiduría que viene con un papel. No es la sabiduría que tú obtienes con un diploma teológico. No es la sabiduría que tú obtienes, alabado Dios, una universidad teológica. Si usted quiere estudiar, amado, una escuela teológica, estudie. Alabado sea Dios, pero no ponga la teología humana primero por encima de la teología de Dios, por encima de la teología del conocimiento de Dios. Alabado sea Dios, de la sabiduría que viene de arriba. Porque una cosa es la teología y otra cosa es la sabiduría que viene de arriba. La sabiduría que viene de arriba está por encima de la teología humana. Alabado sea Dios, está por encima de la ciencia que tú puedes aprender o de los procedimientos que tú puedes aprender en una universidad teológica, amado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y seguimos, amado, porque estudio un poquito extenso, no vamos a poder leer todo, pero quiero traerte el contenido más importante. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, la sabiduría que viene de lo alto, no hay evidencia bíblica que Jesús estudiara en una escuela teológica, amado. No existe. Sus discípulos apóstoles eran hombres sin letras, amado, del vulgo, sin estudios teológicos o filosóficos de hombre. Y eso está, amado, en Hechos capítulo 4, versículo 13, que dice muy claramente que sus discípulos, cómo era que podían hablar, alabado Dios, con la elocuencia y con el denuedo y el poder que hablaban, y citaban las escrituras con una sabiduría, y como trazaban la palabra de Dios con una sabiduría mucho más grande que los mismos doctores de aquel tiempo, fariseos y saduceos de aquel tiempo, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Se encuentra estos versículos en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18, que lo acabamos de leer, y Hechos capítulo 4, versículo 13. Ahí usted le dice muy claramente que ninguno de los discípulos tenía letras, que eran gente del vulgo, y nunca estudiaron en una escuela teológica. No les hizo falta para el ministerio un diploma teológico. Entonces, amado, ¿por qué entonces en los concilios hoy en día, alabado sea el nombre del Señor, y muchísimos líderes de la iglesia hoy en día están en la carne, amado, prohibiéndole el ministerio a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios? Déjame decirte, amado, que me escuchan esta maravillosa tarde, olvídate de los diplomas teológicos, olvídate de los cursos teológicos, y comienza a ejercer el llamado que Dios te dio a través de la unción del Espíritu, y tú obtendrás la victoria. Aleluya, porque ningún hombre puede ponerte piedra de tropiezo a tu ministerio, que viene por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Disculpe, amado. Jesús nunca estudió. Juan capítulo 7, versículo 14 al 16. Y decía ese versículo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Dice Juan capítulo 7, versículo 14 al 16, para que usted se dé cuenta que Jesús nunca estudió en ninguna escuela teológica. ¿Y cómo él sabía letras? ¿Cómo él sabía palabras? A través del Espíritu y a través de la sabiduría que viene de arriba. Gloria al Señor. Los apóstoles no tenían letras. Hechos capítulo 4, versículo 13. Gloria al Señor. Pedro, el primer pastor, sin letra. Juan capítulo 21, versículo 16. Discurso de Pedro, 3,000 personas bajo la unción del Espíritu, y no tiene letra, no tiene hermenéutica. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 41. Los apóstoles eran pescadores, amados, y eran gente del vulgo.
Alabado sea el Señor, como Pedro, como Andrés, como Santiago, como Juan. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 10. Marcos capítulo 1, versículos de 16 a 20. Ahí está registrado que los discípulos, la mayoría de ellos eran gente del vulgo, eran pescadores, eran gente pobre que no tenían estudios, amados, de ningún tipo. Alabado sea el nombre del Señor. Tomás era carpintero. Mateo, recaudador de impuestos, que él tenía cierta preparación. Alabado Dios, los demás eran desconocidos sus profesiones, pero la mayoría de ellos eran carpinteros y eran pescadores. Alabado sea el Señor. Jesús, alabado Dios, decía que la doctrina que él predicaba no era su doctrina, sino que la doctrina que venía del Padre. Juan capítulo 7, versículo 16. O sea, amado, que la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, la verdadera interpretación de la Escritura viene del Padre. Aleluya. Y usted, cuando usted predica, usted no habla de su propia cuenta, sino que usted habla lo que el Espíritu Santo le da que usted hable. Aleluya. La sabiduría y la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, no viene de una escuela teológica. No viene, amado, alabado sea el nombre de Jesucristo, de un diploma que usted puede obtener teológicamente. Aleluya. Usted no está preparado porque usted tenga un diploma. Usted no está preparado porque es doctor en las Escrituras. No, amado, teológicamente hablando, sino porque usted está lleno del Espíritu Santo y usted tiene la sabiduría que viene de Dios y el conocimiento de la Escritura en tu estudio personal, amado, que tú tengas junto con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la Biblia dice que la misma unción que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, amado. Y yo quiero buscar ese versículo, porque es un versículo bien clave. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire cómo dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la unción es el bautismo del Espíritu Santo, lo que recibió la iglesia al día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Desde ese día en adelante ellos comenzaron a tener sabiduría de Dios. Ellos comenzaron a tener la unción de Dios. Alabado Dios, que era la que les iba a enseñar la palabra a ellos en su devoción diaria de estudio de la Escritura. Ellos aprendieron por ellos mismos, estudiando las Escrituras en su casa. Aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo y la dirección del mejor maestro de maestros y de la mejor universidad que usted puede tener, mejor que un instituto teológico, es la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y leemos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, escucha, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os enseñare, permanecer en él. Más claro, como dice el boricua, no canta un gallo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y usted busca, amado, escudriñar las Escrituras. Si usted quiere conocer y tener el verdadero conocimiento de Dios, dice la Biblia que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Y seguimos, amado. Escudriñar cada día la palabra del Señor para usted obtener conocimiento verdadero a través del Espíritu y el estudio personal suyo en su casa. Porque ¿de qué te vale la universidad y que tú no hagas un estudio personal diario de la palabra, amado? Ahí que está la clave, en el estudio personal. Así fue que lo hicieron la iglesia primitiva, lo hizo Jesús y lo hicieron los apóstoles, amados. Los primeros fundadores de la iglesia primitiva, ellos estudiaban la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús diariamente a la luz de la unción del Espíritu Santo, como dice 1 de Juan, capítulo 2, bendito sea el Señor, versículo 27, que lo acabamos de leer. O sea, amado, que usted tiene que escudriñar la palabra diariamente. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Por las Escrituras, amado,
es que hallamos la sabiduría de Dios. En Romanos 15, versículo 4. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que desde niño te dedicaste a estudiar la Biblia por ti mismo. Alabado sea el Señor, y así tú vas a tener el conocimiento de la palabra, el verdadero conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. O sea que Timoteo, que fue evangelista y que fue pastor, alabado sea el Señor, y discípulo de Pablo, amado, desde la niñez él tenía el estudio de la palabra, estudiaba las escrituras. Ese era el instituto, amado, personal que ellos tenían, el estudio diario de las escrituras desde la niñez, bajo la unción del Espíritu Santo. Amado, está el complemento perfecto. Alabado sea el Señor. Mire, les abrió el entendimiento, dice Jesús, en Lucas capítulo 24, versículo 45. Amado, estos son versículos clave. Este versículo de Lucas 24, 45. Aleluya, amado. Dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que oyere o hará saber. O sea, que todo lo que Jesús oía del Padre y todo lo que el Espíritu Santo escuchaba del Padre, se lo haría saber a sus discípulos. O sea, que aquí el maestro no es una escuela teológica. Aquí el verdadero maestro de Dios es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, lo que oyere os hará saber. O sea, lo que el Espíritu Santo oyere del Padre, te lo hará saber a ti, que estás buscando de Dios, que estás orando, que estás lleno del Espíritu Santo y que estás estudiando las Escrituras por ti mismo en tu casa, amado. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 13. Sabiduría de lo alto, amado. Alabado sea Dios. Santiago 3, 17. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, amado, la fábula judía de los hombres, que eso es la teología. La fábula judía que enseñaban los maestros judíos, que eran doctores, lo que enseñaban eran fábulas, lo que enseñaban eran ciencias humanas, lo que enseñaban eran tradiciones de hombres. Y eso es lo que te enseñan hoy en día las escuelas teológicas. La mayoría de las cosas que te enseñan, amado, son inservibles. Alabado sea Dios. Lo que te dan es papelería, 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 papelería. Alabado sea el nombre del Señor, de un montón de ciencia, de cómo supuestamente interpretar la Biblia con la hermenéutica. Alabado sea el Señor. Mira, la Biblia misma se interpreta ella misma con la unción del Espíritu Santo. Amado, y no es que estamos en contra de que usted estudie una escuela teológica, usted quiere hacerlo, hágalo. Alabado Dios, usted quiere un diploma para los hombres, hágalo, porque ese diploma es para los hombres. Para Dios no tiene importancia un diploma teológico. Lo que tiene importancia es la obediencia. Y lo que tiene importancia es que tú estés lleno del Espíritu. Lo que tiene importancia es que tú conozca la Biblia por ti mismo. Alabado sea Dios. Escudriña en la Biblia, porque la Biblia te manda a escudriñar la Escritura por ti mismo, amado. Alabado sea el Señor. Mire, el apóstol Pablo, escuche esto, toda la sabiduría teológica que tenía, todas las tradiciones que aprendió a los pies de Gamaliel, alabado sea Dios, que era uno de los directores de las casas que ya mencionamos, de las escuelas teológicas que ya mencionamos. Alabado sea el Señor. Toda esa sabiduría, toda esa teología humana, toda esa ciencia humana que aprendió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, lo tengo por basura. Alabado sea el nombre de Jesús, para alcanzar la verdadera sabiduría de Dios. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Alabado sea Dios. La teología, amado, y las fábulas de los hombres y las ciencias humanas te apartan el oído de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Pablo era un teólogo, amado. Según los eruditos de hoy en día, Pablo era un teólogo. Alabado sea Dios. Pero Pablo estaba lleno de teología judía, de las tradiciones de los hombres, de las tradiciones de los padres. Alabado Dios, estaba ciego y no veía la palabra de Dios en aquel tiempo, que era la Torá. Alabado sea Dios. Y no es que Pablo no conocía la Torá, la conocía a perfección, pero ponía primero las ciencias humanas que aprendió en las escuelas teológicas judías por encima de la palabra en aquel tiempo, que la Torá en aquel tiempo. Alabado sea Dios, porque, amado, uno de los primeros mandamientos era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y usted cree que cuando Pablo perseguía a la iglesia, los mataba, aleluya, y los golpeaba y los encarcelaba, estaba amando a su prójimo como él mismo? Ponían a un lado, amado, los mandamientos de la palabra, aleluya, y ponían primero la tradición y la teología que habían aprendido humana por encima de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo, amado.
Alabado Dios, por eso fue que Pablo cogió y dijo, lo tengo por basura, todo lo que aprendí con Gamaliel lo tengo por basura. Alabado Dios, toda aquella tradición judía, toda aquella, alabado Dios, ojo por ojo y diente por diente, todo eso lo tiro por basura. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, ese odio hacia la iglesia. Aleluya, eso lo tiro por basura. Alabado sea el nombre de Jesús, porque aprendió, amado, a odiar la teología judía y las tradiciones de los hombres de aquel tiempo. Desviaron a Pablo de la verdad. Y Pablo tenía un corazón con buenas intenciones y por eso fue que Dios lo escoge y lo perdona. Y se le revela porque Pablo tenía una pasión por lo divino, por la palabra de Dios, por obedecer a Dios. Aleluya. Y Dios ve en él un potencial gigante. Aleluya. Si se lo ganaba para él. Y así fue el destino de Pablo. Usted conoce la historia de Pablo. Viene al evangelio, amado, y después se hace, alabado sea el nombre del Señor, amado, uno de los más grandes de los apóstoles, por no decir que el más grande de los apóstoles, que más trabajó, fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, tiro por basura todo lo que aprendí con los judíos, toda la tradición judía, la tiro por basura, por ganar a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Y hoy en día la teología te aparta el oído de la verdad, amado, y te enseña ciencias humanas, y te enseña un montón de filosofía y un montón de ideología, amado, que lo que hace es confundirte, alabado sea Dios. Estudia la Biblia bajo la unción del Espíritu y verás cómo Dios te abre el entendimiento, alabado sea Dios. Y mire, alabado sea el nombre de Jesús. Pablo era teólogo en la Misna, alabado sea el nombre de Jesús, que es un sistema de estudio por repetición del maestro y de las tradiciones judías. Era experto, era teólogo en la Misna, alabado Dios, y en la teología judía, como lo estaba explicando. Pablo instruido a los pies de ¿quién? De la Misna. O sea, Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, y por eso es que la Biblia dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, porque cuando los maestros de la ley judía le enseñaban a sus estudiantes, los estudiantes tienen que sentarse en los pies del maestro, frente a los pies del maestro, y repetir todo lo que el maestro le decía. Y eso se le conoce como Misna, alabado sea el nombre del Señor. O sea que por eso es que la Biblia dice que Pablo aprendió en los pies de Gamaliel, porque era una tradición judía sentarse el estudiante en los pies del maestro, cerca de los pies del maestro, para escuchar las tradiciones y repetirlas hasta que se las aprendiera. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo instruido a los pies de la Misna de Gamaliel. Y que Gamaliel era un rabán, amado. Un rabán era un título más alto que rabí. O sea, un rabán era un título más alto, mucho más alto que un rabí. O sea, amado, un rabán era como un filósofo. Era como en este tiempo en la teología se diría un doctor o un catedrático o alguien que ya alcanzó el tope de la teología. Alabado sea el nombre del Señor. Es un rabán. Dentro del judaísmo, una persona que estaba por encima de un rabí. Alabado sea el nombre del Señor. El estudiante se sentaba a los pies del maestro para repetir las tradiciones o enseñanza. Pablo dio por basura, amado, la enseñanza de Gamaliel para ganar a Cristo. Y por eso estuvo en el desierto, aleluya, varios años aprendiendo doctrina que venía de lo alto por el Espíritu. El verdadero conocimiento de Pablo lo adquirió en el desierto. Alabado sea Dios, cuando estuvo esos años en el desierto, allí aprendiendo por el Espíritu y por Cristo mismo la doctrina que más adelante usted y yo íbamos a conocer. O sea, que la doctrina que hoy en día usted sabe, aleluya, usted aprendió de la Biblia, es porque Dios se la dio a Pablo, no en una escuela teológica, aleluya, sino se la dio bajo la unción del Espíritu Santo en el desierto. Alabado sea Dios. Gálatas 1, versículos del 11 al 17. Aleluya, no con sangre y carne, celo por las tradiciones de los hombres, no consultó, aleluya, ahora Pablo no consulta ni con sangre ni con carne, aleluya, sino consulta al Espíritu Santo. Alabado Dios, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mira, amado, Pablo no consultó con los apóstoles en Jerusalén, sino fue al desierto. Alabado Dios, cuando se convirtió. O sea que Pablo aprendió la lección. Dijo, ya yo estoy lleno de teología humana. Ya yo estoy lleno de tradiciones de hombre. Ya yo estoy lleno de ciencia humana. Alabado sea Dios. Ahora quería que la ciencia de Dios,
Oye, ¿qué hizo? Se fue 3 años y estuvo aparte en el desierto y no fue donde los apóstoles. Y no fue donde los apóstoles de aquel tiempo Jerusalén. O sea que él decidió por sí mismo, en su carácter personal, querer aprender la palabra, amado. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por nosotros mismos, como hizo el apóstol Pablo, se metió en el desierto allí a recibir doctrina por el Espíritu y de parte de Dios, amado. Alabado sea Dios. Así que usted en su casa, dedíquese a estudiar, dedíquese a buscar la sabiduría de Dios y usted lo va a obtener mejor que una escuela teológica y le sale de gratis, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, alabado sea Dios, que Pablo no consultó con los apóstoles en Jerusalén, sino que fue al desierto en Arabia 3 años. Alabado sea Dios, con Cristo y el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículos del 17 al 18. Colosenses 1:9. Sabiduría espiritual proviene del Espíritu. Si usted quiere sabiduría espiritual, amado, que no es lo mismo que una sabiduría de un diploma teológico, alabado sea Dios, humano, pues amado, usted tiene que buscarla por el Espíritu. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 9, amado. La sabiduría espiritual proviene de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado, alabado sea el nombre del Señor. No podemos leer todos los versículos porque si no, no terminamos. Esto es un tema muy largo. Tenemos todo desglosado, amado, por escrito. Alabado sea el Señor, pero en esta maravillosa tarde lo que queremos decirte, amado, si tú quieres sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría que viene por el Espíritu, pues amado, viene a través del estudio devocional personal tuyo en tu propia casa, amado, a través del estudio tuyo personal diario, amado, aleluya, de la oración y a través de la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona divina. Y nosotros lo predicamos, amado, pero vivimos como si no fuese así. Porque, amado, recurrimos a herramientas que verdaderamente no son importantes para Dios. ¿Usted se cree que para Dios es importante que usted tenga un diploma teológico? ¿Usted se cree que para Dios es importante que usted sea doctor en teología? No, amado, eso para Dios no tiene importancia. Eso no tiene importancia para los hombres en la tierra. Pero, amado, el verdadero llamado viene a través del Espíritu Santo. Viene, amado, del cielo, del trono de Dios, viene el llamado a uno de los 5 ministerios. Y lo único, amado, que tú necesitas para poder ejercer ese ministerio que viene de parte de Dios, no es un diploma teológico, amado. No es teología que viene del paganismo. Ya usted ve, amado, que la teología procede del paganismo, amado. Y fue introducido y creado una supuesta teología cristiana por el catolicismo romano en el siglo III. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te escucho la historia. Si usted quiere la historia, verla más a fondo. Alabado sea Dios, comuníquese con nosotros y se la podemos enviar. Gloria al Señor. O amado, estúdiala por usted mismo. Pero amado, ejerce tu llamado. Ejerce tu ministerio. No te es piedra de tropiezo un diploma. Nadie te puede poner el pie. Nadie te puede poner bozal. Alabado Dios. La Biblia dice que nadie puede ponerle bozal al buey que trilla, amado. Alabado sea Dios. Nadie te puede impedir hablar la palabra. Nadie te puede impedir, maestro. Tú que enseñas a través del Espíritu con la sabiduría de Dios. Enseña lo que Dios te ha dado. Enseña los códigos espirituales que Dios te ha dado. No tenga miedo a los hombres. Alabado sea Dios. Olvídate de los diplomas teológicos. Olvídate del doctorado. Olvídate de eso, amado. Alabado sea Dios. Enfócate en llenarte de la unción del Espíritu Santo, amado. Y meterte en la Sagrada Escritura. Que la gracia de Dios esté contigo. Amado, Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es vuestro hermano Alexis Delgado, evangelista del Señor y maestro. Aleluya. Es de tu ministerio y tu canal. Palabra de fuego. Que la gracia esté contigo.